Lunes 27 de enero del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada. Es un verdadero privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El ciudadano chino, de quien se sospecha un caso de coronavirus, permanece aislado en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Las autoridades de salud anunciaron que 2 personas cercanas al paciente están siendo evaluadas y hasta el momento no presentan síntomas. Las unidades médicas refuerzan sus protocolos. El posible afectado de nacionalidad china permanece aislado en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito. Fue atendido en emergencia la madrugada del pasado 23 de enero por problemas respiratorios y varios síntomas similares al coronavirus. Actualmente se encuentra en terapia intensiva. Este paciente se ha deteriorado clínicamente. La infección está comprometiéndole los 2 pulmones. No hay un tratamiento específico, el tratamiento es solo sintomático. En el hospital se activaron todos los protocolos de actuación hasta conocer los resultados de los exámenes realizados al ciudadano y han seguido los lineamientos de vigilancia. Como la utilización de mascarillas, el aislamiento, como el lavado de manos prolijo, la desinfección de donde está hospitalizado. Las actividades en esta casa de salud son normales. Sin embargo, hay preocupación de los familiares de los pacientes por una supuesta falta de información y medidas de precaución. Que avisar a los pacientes, a las personas que estamos ingresando al hospital para prevenir. Los que están desempeñando con mascarillas, los que no están tranquilos porque todavía ellos no saben nada, no sabemos nada, no nos comunican. Mientras que las autoridades de salud monitorean a 2 personas cercanas al paciente, se trata del acompañante de su viaje y de la persona que le recibió en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito el pasado 21 de enero. Actualmente están asintomáticos, cumplen con las medidas de respiratorias, con una mascarilla que es lo recomendable, y por hasta el momento lo estamos monitoreando para ver si es que tienen algún cambio en signos o síntomas. Al ser consultados si las unidades médicas están preparadas para este tipo de emergencias, esta fue su respuesta. Los reactivos están siendo adquiridos por el país, llegarán en los próximos días para nosotros poder continuar con el diagnóstico por laboratorio ya con la capacidad instalada. Los expertos insisten que es necesario que la población no se alarme y comprenda cómo se comporta el virus. El antecedente de viaje tuvo que haber estado 14 días antes, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, en una localidad china. En horas de la tarde, las autoridades de salud desmintieron la muerte del paciente tras varios comunicados falsos que circularon en redes sociales. Informó Priscila Cadena. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó que en 48 horas se tendrá el resultado positivo o negativo del único caso sospechoso de coronavirus que hay en el país. El hombre de nacionalidad china está aislado en un hospital público de Quito. En nuestro país se estudia el caso sospechoso de coronavirus del ciudadano de nacionalidad china de 49 años de edad que salió desde Hong Kong y arribó a Quito el pasado 21 de enero. Él empieza a presentar síntomas 3 días después de haber llegado acá al país, empieza con tos, fiebre, malestar. El paciente está diagnosticado como una neumonía típica, por lo cual está siendo tratado en un hospital público en Quito y se encuentra aislado y hemos tomado todas las medidas de prevención. ¿Cuál sería la confirmación? La confirmación la estaríamos entregando en 48 horas. Esta prueba la enviamos a Atlanta la enviamos y estamos a la espera del resultado. La ministra de Salud indicó que están haciendo seguimiento a las personas que tuvieron contacto con el pasajero. Más de 100 pacientes que igual les estamos haciendo un seguimiento a diario, ¿no? Para verificar que no presenten síntomas. Hasta aquí no tenemos ninguna alerta, todos están asintomáticos. En torno al rumor de un posible caso sospechoso en Guayaquil. Aquí en Guayaquil no, descartado. Solamente se le está haciendo el seguimiento porque procede de uno de los lugares donde se ha presentado la enfermedad. Entre tanto, en la terminal aérea de Guayaquil, varios pasajeros que arribaron al Ecuador indicaron que no fueron sometidos a controles como medida de prevención. No, ninguno. ¿Qué les han indicado? No, nada. Debería estar alguna persona dándonos una mascarilla
o dando algún tipo de control, pero no ninguno. Desde México no hay ningún control, y igual aquí en Guayaquil pues ninguno. Preocupante la situación porque deben tener un cuidado más estricto. Los controles siempre estuvieron desde el primer momento. Nosotros tenemos aquí 24 horas un puesto del Ministerio de Salud. Todo pasajero antes de ingresar al país tiene que ser revisado en el caso de que sea necesario. Cerca del mediodía, la ministra de Salud acudió hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y se reunió con representantes de Taxa y de la aviación civil para disponer que se instalen 2 puntos más de revisión a los pasajeros. Uno a la entrada del tránsito de pasajeros y otro a cuando los pasajeros bajan para migración, para estar un poco más visibles y que la ciudadanía se dé cuenta que realmente estamos como Ministerio de Salud Pública realizando los controles. Las autoridades manifestaron que se están reforzando las medidas preventivas y los controles en puertos, aeropuertos y zona de frontera. Informó Roselena Vázquez. En el continente asiático ya suman 82 las muertes por coronavirus. Recientemente Alemania confirmó el primer caso de la enfermedad y se suma a la lista de 16 países que registran contagios. Se confirma la primera muerte en la capital de China, Beijing, por coronavirus. Se trata de un hombre de 50 años que falleció a causa de un fallo respiratorio, quien visitó el pasado 8 de enero Wuhan, epicentro donde se produjo el brote. Hasta la fecha son al menos 82 muertes y más de 270.000 casos de contagios que se registran en 16 ciudades. Alemania es el último país que confirmó un nuevo caso de coronavirus. El paciente es un hombre del distrito de Starnberg, en Baviera, reportó un vocero del Ministerio de Sanidad en Múnich. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud elevó la amenaza internacional de coronavirus a una condición alta, luego de conocerse el caso del primer muerto por esta enfermedad en la capital de China, Pekín. Frente a esta alerta sanitaria, se han tomado distintas medidas para controlar la propagación del virus. Países como Mongolia, Malasia, Alemania y Turquía cierran los ingresos que unen con China. Por su parte, Francia, junto con Estados Unidos, preparan la evacuación de sus ciudadanos que se encuentran en el continente asiático. En esta época del año, las clínicas de fiebre en Wuhan normalmente reciben alrededor de 3.000 pacientes por día, pero en los últimos días, el número de personas que acudieron a las clínicas de fiebre durante las horas pico superó las 15.000. Por su parte, China anunció que trabaja en la fabricación de una vacuna para detener la enfermedad y se aceleran los trabajos del hospital que estima albergar a al menos 1.000 pacientes por día. Se prevé la entrega de dicho hospital para finales de esta semana, según un comunicado de las autoridades. Con realización de Caterina Aguirre, informó Marilyn Jaramillo. Cambiamos de tema. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la inocencia de 6 policías que habían sido sentenciados por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. A pesar de que han pasado casi 9 años, los uniformados buscarán regresar a las filas de la institución policial. ¡Justicia! ¡Justicia 30S! La justicia divina prevaleció. Momentos de emotividad se vivieron en los bajos de la Corte Nacional de Justicia Norte de Quito. Para varios policías sentenciados por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, la luz brilló al final del túnel. Nos sentenciaron en el 2017, estuvimos un año huidos para no ir detenidos, tuvimos problemas familiares, pero gracias a Dios y a la Asociación Víctimas 30 de septiembre se dio hoy la audiencia y la justicia hizo lo que tenía que hacer nada más. Dictó lo que siempre fuimos nosotros, inocentes. Son 6 miembros de la Policía Nacional que a través de un recurso extraordinario de revisión fueron declarados inocentes. Ellos en primera instancia fueron acusados de paralizar un servicio público en la ciudad de Guaranda. Señor periodista, hemos esperado tanto tiempo para que nuestros familiares salgan en libertad, se unan con sus familias y ahora los señores magistrados manejaron el derecho como debe ser. Hijos con lágrimas en los ojos se aferraron a sus padres al saber que fueron declarados inocentes. Inocentes totalmente de toda culpa. Gracias a Dios, gracias a él. Él es nuestro abogado, nuestro juez. Un vía crucis de más de 9 años que en algunos casos destruyó hogares y dejó a muchos en la calle sin trabajo. A mí me dieron de baja con 18 años y medio de servicio. Y obviamente pues es una sentencia revertida y ahora tengo que pelear para poder volver a las filas policiales, de donde nunca debí haber salido por la injusticia
que cometieron conmigo. Este es el tercer grupo de sentenciados que a través de un recurso legal logra su inocencia. Los miembros de la FAE fueron declarados inocentes, también los primeros. Ahora son ellos y también hay otro grupo de policías que también ya inclusive fueron reincorporados. Este es un día muy importante porque es el preludio a otros casos vitales e importantes, emblemáticos, como el caso de intento de magnicidio que vamos a presentar ya el recurso extraordinario de revisión. El tribunal que declaró la inocencia está integrado por los jueces Iván Saquicela como ponente, Iván León y Wilman Terán. Informó Héctor Romero. El asambleísta José Serrano argumenta que el narcotráfico y la delincuencia organizada estaría atrás de la investigación que se abrió en su contra por supuesto fraude procesal y falso testimonio. Esto relacionado al secuestro de Fernando Balda. En punto, llegó a rendir su versión libre y voluntaria José Serrano en la investigación previa por fraude procesal, que se tramita en la Fiscalía General del Estado relacionada al secuestro del activista político Fernando Balda, registrado en Colombia en el 2012, delito por el cual Serrano, actual asambleísta, no pudo ser juzgado porque habría señalado no tener conocimiento del hecho. Durante la versión del asambleísta José Serrano, él no pudo desvirtuar las pruebas y los hechos que existen en contra de él. Cuando la fiscal le ha preguntado sobre el audio donde él conversa con Raúl Chicaiza, él no pudo negar que sí se trata de su voz y que sí se reunió con Chicaiza. La denuncia contra Serrano fue presentada en julio del año pasado, luego que se hizo público un audio donde se escucha presuntamente a Serrano conversando con Raúl Chicaiza, agente de inteligencia, quien ya fue sentenciado por el secuestro a Balda. Ustedes pudieron meternos presos, nos dieron la mano. Vamos con fuerza. Al rendir versión, Pepe Serrano, dentro de la investigación del caso del secuestro de Fernando, él salió del proceso investigativo, cuando él tranquilamente pudo haber incluso ser juzgado dentro de ese juicio. Al falsear la verdad, engañó a la autoridad, al juez que conocía en ese entonces, doctora Camacho, engañó a la misma fiscalía y por ende se configura también un delito de fraude procesal y a la par el delito de falso testimonio. Serrano respondió haciendo alusión que detrás de todo esto existen otros intereses. Está el crimen organizado y el narcotráfico. Aquí hay un interés específico de que quienes combatimos el narcotráfico y el crimen organizado no volvamos nunca más a enfrentarlo como lo enfrentamos cuando ejercimos nuestra función de ministro del Interior. Se muestra estar dispuesto a rendir la versión las veces que se ha llamado. No. Gracias. A lo que pueda pasar, asambleísta? ¿Temor de qué? ¿Puede ser sentenciado usted? ¿De pronto teme eso? Lo vuelvo a reiterar, yo no soy temerario, al narcotráfico y al crimen organizado no le tengo miedo, ¿sí? Pero sepan ustedes que obviamente en donde tenga que defenderme con las herramientas que determina la ley y la Constitución lo haré. Por el secuestro a Balda actualmente se encuentran prófugos de la justicia ecuatoriana el expresidente Rafael Correa y Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN. Informó Héctor Romero. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el defensor del pueblo discrepan en torno a la supuesta muerte de José Rodrigo Chaluiza, una de las presuntas víctimas en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019. La Defensoría asegura que tiene documentada la muerte del ciudadano. Estas declaraciones las emitió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el pasado 15 de octubre del 2019, tras la intensa jornada de protestas que sacudió al país en contra de las medidas adoptadas por el gobierno. Ahí Romo habló de José Rodrigo Chaluiza, quien está incluido en la lista de la Defensoría del Pueblo como una de las víctimas mortales en el contexto de las protestas. Hay una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte, y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista, que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluiza José Rodrigo,
Romo ese día sostuvo que no ha sido comprobada la muerte del ciudadano en mención, pues al parecer en el contexto de las protestas se registraron 2 ciudadanos víctimas mortales con el mismo apellido. Coincide como José y Chaluisa con el otro nombre, pero hay un segundo nombre distinto, por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como 2 personas distintas. Justamente que ella decía que habían 2 personas que posiblemente sean las mismas porque compartían el mismo nombre y el mismo apellido. El uno es José Daniel Chaluisa Cusco y el otro es José Rodrigo Chaluisa, que incluso su otro apellido es Chaluisa. De su lado, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, defendió la lista manejada por la Defensoría y aseguró que el ciudadano en mención, basado en denuncias y en testimonios, sí está muerto. Nuestra investigación, más bien a las denuncias que recibimos, primero de la FEINE, segundo de los propios medios de comunicación, tercero, hay testimonios que están reportados, registrados en la CIDH, dan cuenta de que efectivamente tanto Inocencio Tocumbi como el señor José Rodrigo Chaluisa fallecieron en el Parque del Arbolito como producto de la acción de la Policía Nacional. Esta es una tarea de la Fiscalía General del Estado que debe investigar y determinar si falleció o no falleció. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, además indicó en su cuenta de Twitter que la Defensoría no contrastó la información misma que fue usada por la CIDH y la Asamblea Nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre el paro, sí registró la muerte de José Daniel Chaluisa y precisó que otro nombre, José Rodrigo Chaluisa, no consta en los partes de defunción del Estado, informó Marilyn Jaramillo. Este viernes 31 de enero arranca el juicio por el caso Sobornos 2012-2016, en el que está procesado el expresidente Rafael Correa y otras 20 personas, entre políticos y empresarios. A las 8 de la mañana de este viernes 31 de enero, empezará en la Corte Nacional de Justicia el juicio por el caso Arroz Verde, luego bautizado como Sobornos 2012-2016. El tribunal a cargo de la audiencia y la respectiva sentencia está conformado por los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela. En el caso se juzgará el presunto delito de cohecho, por el cual están implicados 21 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, la ex ministra María de los Ángeles Duarte, la asambleísta Viviana Bonilla, la ex asesora presidencial Pamela Martínez y su colaboradora Laura Terán, además de otros 15 implicados entre políticos y empresarios. De acuerdo a la Fiscalía, Rafael Correa lideró un sistema ilícito de captación de aportes económicos de empresas para apoyar la campaña de Alianza País, a cambio de contratos estatales. Se cree que AP logró recaudar más de $7 millones de esta manera entre los años 2012-2016. La investigación se dio en torno a una libreta de apuntes de Laura Terán, una colaboradora cercana de Correa, y también de los archivos Receta Arroz Verde. Durante el proceso de juicio serán llamados 121 testigos, entre ellos exfuncionarios de gobierno, empresarios, policías, peritos y más. El juicio se dará en 3 etapas: los alegatos de apertura, el desarrollo de las pruebas y los argumentos de las partes. Luego el tribunal tomará una decisión condenatoria o absolutoria y en los 10 días posteriores deberán presentar su sentencia por escrito. Por el delito de cohecho, los procesados podrán enfrentar de 3 a 5 años de prisión, informó Carolina Basante. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, en Santo Domingo de los Áchilas, trágico, se registró un accidente múltiple que dejó como saldo una persona fallecida y 4 heridos. Los detalles en breves minutos. Dos años después del atentado terrorista del 27 de enero que causó alarma en el cantón fronterizo de San Lorenzo, sus habitantes aún recuerdan lo que vivieron esa madrugada. Un coche bomba destruyó el cuartel de la policía y afectó casas y dejó secuelas en decenas de familias. Hey, ábranse que los carros tienen combustible, pueden estallar.
Era la primera vez que el país vivía un atentado terrorista de esa magnitud. El blanco de los autores, el cuartel de policía de San Lorenzo, ubicado al ingreso del cantón fronterizo. La madrugada de ese 27 de enero del 2018, quienes dormían en las casas cercanas al objetivo se despertaron atrapados en medio de escombros, latas, madera, los ventanales destrozados. El caos se apoderó de la zona. Milagrosamente no hubo víctimas mortales. No se olvida eso, porque siempre estamos pendientes con el susto que tuvimos anoche. La vivienda de 2 plantas de Nilda Valencia está al costado izquierdo del cuartel. Producto de la explosión sufrió serios daños. La mujer cuenta que la ayuda que recibió fue poca, que los mayores costos corrieron por cuenta propia para poder reconstruir la casa. ¿Puede dormir tranquila? No, siempre dormimos, pero con ese susto de que tuvimos anoche. Solo confiamos en Dios que no vuelva a suceder. Luego de 24 meses conversamos con Leonardo. El hombre de 28 años de edad tiene secuelas en su cuerpo. El coche bomba explotó a 4 metros de su casa, donde dormía con su esposa e hijos. Una esquirla aún le queda en la espalda y tendrá que vivir con el pedazo de lata para siempre. Que si me opero me quedo inválido y además pues no puedo hacer fuerza, porque si hago fuerza pues se me puede mover esa lata. 2 años del atentado terrorista que destruyó el cuartel de la policía también afectó a las viviendas vecinas. Prácticamente solo les separaba la calle. Aún en los habitantes queda el recuerdo fresco de lo que pasó esa madrugada. Las casas del barrio La Delicia, levantadas con madera y bloque, quedaron destruidas, todas fueron demolidas y a los afectados les entregaron nuevas viviendas. Estamos incómodos, una casa pequeña. La parte pequeña pues mal hecha, pues una pared toda chueca, mal pintado. El cuartel policial también luce diferente, mejor dicho, fue reconstruido. El movimiento policial volvió a ser el mismo, eso sí, con otras medidas de seguridad. La ola de violencia de ese entonces se prolongó hasta abril, con nuevos ataques, asesinatos y secuestros, todo atribuido al extinto alias Guacho. Un cuartel con mejores condiciones de protección, que nos permita reaccionar de manera inmediata ante un atentado. La presencia de fuerzas especiales de la policía, así como militar, ha logrado que la población vuelva a respirar calma y vivir en relativa tranquilidad. Se necesita mucha mayor intervención estatal, tanto con organismos de seguridad como con otras instituciones, especialmente en el ámbito educativo y comunitario. Mientras la autoridad local también hace su parte para recuperar la imagen de San Lorenzo del Pailón, que la riqueza de la propia tierra con un clima subtropical y su cultura sean los mejores atractivos. Hemos levantado la cabeza y hemos dicho San Lorenzo va a salir de toda esta situación y hemos declarado que San Lorenzo es una ciudad de alegría. Todos esperan que el episodio registrado hace 2 años no se vuelva a repetir. Desde San Lorenzo, con imágenes de Francisco Corella, informó Iván Casamen. Y no se pierda el día de mañana nuestra segunda entrega sobre la situación actual del puente sobre el río Mataje. Ahora les contamos que en la parroquia Manuel Cornejo, conocida como Tandapi, se registró un accidente de tránsito múltiple que dejó como saldo una persona fallecida y 4 heridos, además de cuantiosas pérdidas materiales. Una falla mecánica en el tráiler sería la causa de este percance vial. Una posible falla mecánica habría propiciado que un vehículo tipo tráiler cargado de cilindros de gas se impacte con otros 3 vehículos y 4 casas. Por datos preliminares que tenemos y dadas las circunstancias que hemos estado observando, que el vehículo que tenemos en la parte posterior aquí atrás perdió controles y mandos, puede ser tanto de lo que es el sistema de frenos como el sistema hidráulico de la dirección. Ocurrió en Tandapi en horas de la mañana. El conductor del tráiler falleció y otras 4 personas resultaron heridas. Primero, un choque por alcance contra un camión. Este choque por alcance provoca que el camión pierda carril de circulación, se desplaza hacia la izquierda, impacte con una vivienda, impacte con una camioneta de la prefectura que estaba estacionada. Posteriormente, en su trayectoria, impacta con el patrullero de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Un vehículo de la Comisión de Tránsito del Ecuador también resultó afectado y 2 de sus agentes se encuentran heridos debido a este incidente. El vehículo que vemos atrás, que es el que primero pierde los controles y mando, se desplaza aproximadamente 200 metros en zigzag hasta que se estrella con los postes y con esta vivienda que tenemos ahí. En el lugar se investiga el lamentable suceso.
mientras los afectados esperan que alguien responda por las pérdidas sufridas. Me imagino con un parte policial o algo tiene que quedar impregnado ahorita, ¿no? Porque la verdad, o sea, a mí también me da sentimientos de hacer cualquier, como le digo, hey, ¿quién me paga esto, no? Entonces, no, ahorita yo también estoy, o sea, entiendo el sentimiento de los familiares de las personas que están ahí. El cadáver y los vehículos fueron trasladados hasta el Cantón Mejía. Los heridos, miembros de la Comisión de Tránsito, fueron trasladados hacia Santo Domingo. El fallecido hacia Machachi en la unidad de medicina legal de nuestra institución. Y el herido del camión pues fue trasladado hacia Machachi también. Informó Gisela Moreira Lor. Recorremos el país. Varios heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Sucay, vía Tarquicumbe. Un bus interparroquial se impactó contra una camioneta. 5 de los 30 heridos se encuentran en estado crítico. Momentos de dramatismo vivieron los testigos que llegaron a pocos minutos de ocurrido el accidente de tránsito entre un bus interparroquial y una camioneta particular en el sector de Xucay, vía Tarquicumbe. El pronto auxilio ayudó mucho para evitar el fallecimiento de algunos de los 30 pasajeros y de las personas que estaban en la camioneta hasta la llegada de los bomberos. Los cuerpos de socorro de distintas entidades y en un buen número atendieron de inmediato en el lugar de la tragedia a los heridos, sobre todo a los que más requerían atención emergente. Se trata de un bus que chocó con un vehículo liviano y posteriormente volcó este vehículo. Nos alertaron alrededor de que habían unas 30 personas heridas, de las cuales hemos atendido conjuntamente con el resto de instituciones. Luego de ser estabilizados, se procedió a su traslado al Hospital del Seguro Social. La mayoría de los ocupantes recibieron golpes y se movilizaron por su propia cuenta, no así algunos que resultaron con graves heridas. Tenemos 5 pacientes realmente graves, 3 personas que están en un estado intermedio y el resto pues que han podido movilizarse por sus propios medios con golpes, con pequeños menores. Al momento se desconocen las causas del choque. Solo hay un testimonio de un pasajero, según el agente de tránsito, que dice que el bus quiso rebasar a la camioneta. Te indica que venía rebasando la camioneta, es lo que indica. Eso es lo que indica uno de los pasajeros. Los daños de los vehículos también son considerables. La vía se cerró por varias horas. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Una nueva pausa en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, decenas de padres de familia acudieron a la Defensoría del Pueblo en Guayaquil para exigir la suspensión del examen Ser Bachiller. Ineval investiga presunta filtración de preguntas. Ya regresamos en TVC.